Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo vivir con una conciencia de unidad o con una conciencia dual, o sea, la diferencia entre estas, pero esta vez aplicado en las relaciones. Bueno, mi nombre es Nikki. Y mi nombre es Daniela, y bueno, bien como dice Nikki, vamos a ver esto de la conciencia, o cómo vivir desde la conciencia de unidad en las relaciones. Para los que no vieron nuestro video anterior, les comento un poco por arriba, vivir desde una conciencia de unidad es ver y experimentar la vida desde la perspectiva de que estamos todos conectados. Entonces, tanto lo que me sucede, las personas que tengo a mi alrededor y cualquier cosa que me pase está relacionada conmigo mismo y es una oportunidad para que yo pueda aprender de mí mismo con eso, ¿no? Entonces, aplicado a este tipo de mentalidad o de conciencia directamente a las relaciones, tanto de pareja como amistades, como lo que sea, o sea, todas las relaciones, sería desde una conciencia unida sería entender que siempre me relaciono conmigo mismo. Entonces, cada relación que yo tengo es una oportunidad para conocerme. Porque somos energía, somos información y vibramos y por lo tanto resonamos y atraemos a nuestra vida aquellas personas y circunstancias que están en relación a nuestra vibración. Y vivirlo de la conciencia dual, una relación, ahora lo vamos a ver con un ejemplo también, es vivir desde el victimismo, desde la separación, desde el yo te hago, tú me haces, desde el miedo, el apego, ¿no? La culpa y bueno, básicamente es lo que nos trae todos los conflictos interpersonales que tenemos. Entonces, para ir a un ejemplo, si querés, Nikki. Bueno, entonces con los ejemplos entendemos siempre todo más fácil. Entonces, si ustedes quieren, ahora mismo piensen también en una persona que les molesta o cualquier persona de su entorno, familiar, trabajo, lo que sea. Entonces, bueno, supongamos que yo soy una persona que veo más por mí misma, es decir, que la gente de mi alrededor como que me tacha más de egoísta o que es que tú no haces las cosas que pido, ¿verdad? Y entonces yo me topo con personas que son opuestas a mí y a mí me va a molestar personas que se sacrifican, por ejemplo, que me dicen, ay, todo esto que hice por ti y ni siquiera me lo agradeces. Y yo es como, bueno, pero si no querías hacerlo, entonces no lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque yo soy así, yo es como si no quiero hacerlo, no lo hago. Pero entonces me topo con personas que dejan de ver por sí mismas y ven a un exceso por los demás. ¿Qué me está reflejando esas personas? Que yo estoy en un exceso. O sea, si tengo una persona delante que es demasiado generosa, entonces yo estoy en el exceso opuesto. Estoy viendo demasiado por mí misma. Eres No por demasiado los demás. generosa con vos misma, ¿no? Demasiado generosa conmigo misma. Y la otra persona en este caso sería egoísta también consigo misma. Entonces vemos como ambos están, ¿verdad?, en un exceso. Y entonces yo puedo aprender de esta otra persona porque esta otra persona me está mostrando justamente la energía que a mí me hace falta. Y entonces puedo empezar, o sea, gracias a ella, a ver que tengo que equilibrar eso y al mismo tiempo en qué exceso no debo de caer. Es decir, que yo, si bien puedo empezar a pensar un poquito más en los demás y darme cuenta también que pensar en los demás es también pensar en mí misma, porque al final, o sea, todo lo que se hace para, o sea, todo lo que se hace para todos se devuelve. Entonces, al final es un dar y recibir. Y al mismo tiempo puedo ver que no tengo que caer en ese exceso de la persona que yo tengo delante, de dejar de ver por mí misma. Y entonces es ahí donde la persona que tengo al frente se convierte en un maestro. Esto es conciencia de unidad. Conciencia dual. Sí. Bueno, no. Conciencia dual, sí, sería decir, ay, es que me molesta que mi madre siempre me pida y me diga qué tengo que hacer y ya estoy harta y quiero que me deje de pedir o sea, ya quiero que deje de quejarse. Que ella cambie, ¿no? Eso sería. Que el otro cambie. Exactamente. Recuadrando un poco, ¿no? Entonces, como ejercicio, para poder verlo esto claramente, es elegir una persona de tu alrededor, tu pareja, un familiar, una amiga, lo que sea, y preguntarte, ¿qué es lo que más me molesta, ¿no? Entonces, en el caso de Nikki, decir, bueno,
que por ahí a mí me dicen que soy egoísta, ¿no? Y entonces me topo con gente que es muy generosa, que está siempre por los demás y ayudando y sacrificándose a uno mismo y sus propias cosas y sus propios deseos por los demás, ¿no? Entonces, al final, la persona que se sacrifica por los demás no es que sea generosa, sino que también es egoísta consigo misma, ¿no? Entonces, Nikki, como bien dijo, se topa con esta gente que le está mostrando la otra polaridad de lo que ella está. Entonces, si vos frente tuyo tenés una persona que está muy posicionada en un exceso, seguramente te está mostrando que estás en el otro exceso vos, ¿no? Entonces uno que es generoso con los demás pero egoísta consigo mismo, y yo soy egoísta con los demás y generosa conmigo mismo, y al final nos damos cuenta que en realidad no son cosas diferentes sino lo mismo, y el problema está en que estamos excesivamente posicionados. Entonces estoy excesivamente posicionada en que lo más importante son mis proyectos y mis planes y me olvido de todo lo demás. Y en lo contrario, estoy excesivamente preocupado por los demás y me olvido de mí mismo, que ninguna de las dos, digamos, es buena. Entonces acá el maestro, como bien dijo Nikki, nos está enseñando a equilibrarnos, ¿no? Porque ver por los demás o preocuparse de los demás no significa que nos olvidemos de nosotros mismos. Entonces la idea de integrar estas dos energías, que al final siguen siendo lo mismo y aparentemente opuestas, es empezar a obviamente tener en cuenta nuestras necesidades y deseos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta a los demás, porque como bien dijo Nikki, si todos estamos conectados y todos somos uno, de alguna manera, si yo me olvido de los demás, también me estoy olvidando de mí mismo, ¿no? Entonces, como bien dice Nikki, ¿no? Sacando un conflicto, decir que una persona viene y dice todo lo que yo hago por vos y así me lo pagas, ¿no? Eso se ve mucho en las relaciones amorosas con el despecho también. Sí. Entonces, al final, vivirlo desde la conciencia dual es esto de yo soy la víctima, ¿no? Y lo que quiero es que el otro cambie, porque el otro es el que está equivocado, yo no soy el que tiene que cambiar. Entonces esto es verlo desde la conciencia dual, porque desde mi punto de vista está bien, yo me ocupo de mí y me tengo que ocupar de mí, porque si no me ocupo de mí, ¿quién se ocupa de mí? ¿No? Entonces el otro es el que está mal y tiene que cambiar. En cambio, si vamos a la visión del otro, el otro dice lo mismo, pero ¿cómo? O sea, todo lo que yo hago por vos, porque yo me ocupo de los demás y vos tendrías que ocuparte también de mis necesidades, como yo me ocupo de las tuyas, ¿no? Entonces ahí estamos las dos personas totalmente locas en la conciencia dual esperando que el otro cambie. Y conciencia unidad es intentar reconocernos en el otro y poder integrar estas polaridades, que seguramente cuando uno se reconoce, ¿no? También se vuelve un poco más compasivo con los demás y con uno mismo, y al integrarlo seguramente algo cambie, porque si estamos todos conectados con todo y obviamente cuando uno toca una partecita del todo, o sea, afecta al todo de alguna manera. Entonces puede que algo cambie en esa relación, como que no. Algo interesante que quería resaltar de lo que acabas de decir es cuando uno llega y dice, ok, como yo veo siempre por los demás, entonces tú deberías de ver por mí. ¿Qué sucede aquí? Que como yo soy un exceso, es decir, la persona generosa está en el exceso de no ver por sí misma, entonces tiene una necesidad. Tiene una necesidad que ella misma no está satisfaciendo. Y necesita que su entorno se lo satisfaga. Necesita que su entorno vea por él porque yo no estoy viendo por mí. Entonces me quejo de que el otro no me agradece, de que el otro no me hace y de que el otro, entonces quiero cambiar al otro. Conciencia de unidad sería decir, ok, si yo, por ejemplo, una pareja que te pega, y entonces yo digo, es que él me pega y el otro tiene que dejar de pegarme. Pero claro, ¿quién no se está respetando a sí misma al permitir estar en esa relación? O sea, yo me estoy al final maltratando a mí misma a través de la otra persona. O sea, a través de quedarme ahí y no hacer nada, de no defenderme, de no irme, de no poner límites. Exactamente, además, también por ahí volviendo al ejemplo de yo que hago todo por el otro, ¿no? Que yo creo que es algo muy común y también muy natural de la mujer, que tenemos que aprender, ¿no? Que siempre primero los demás y después uno mismo. También caemos en esto de cuando uno dice, ¿no? Yo todo lo que hice por vos, hay que preguntarse, ¿y para qué?
¿para qué yo hago esto? Porque para llegar a decir todo lo que yo hice por vos, significa que hice cosas que no quería hacer, ¿no? Entonces al final la incoherencia sigue estando en mí, ¿no? O sea, no significa que tengas que mantener esa relación, pero la incoherencia sigue estando en mí, en para qué yo hago cosas que no quiero hacer, ¿no? Entonces, otra pregunta para conocerse también es ¿para qué hago esto que no quiero hacer? Y ponernos en coherencia también. Como bien dijo Nikki, en el sentido de si uno no puede reconocerse en el otro a través de una polaridad, ¿no? O un exceso, si es la primera vez que escuchas estas palabras, algo que sirve mucho es ver esto, ¿no? Si tengo una pareja que me maltrata, como dijo Nikki, entonces, desde la conciencia dual él es el que tiene que cambiar, tiene que dejar de maltratarme y demás, ¿no? Pero como bien dijo Nikki bueno, pero si para yo tener y atraer a mi vida a una persona que me maltrata, me está mostrando que yo me estoy maltratando a mí misma, ¿sí? A través de él, obviamente, pero también sin poner límites, o sea, respetarse es también esto. Es decir, basta poner límites o irte o terminar esa relación o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí la culpa, perdona que te corte, ¿no? Porque es muy normal echar... Esto no significa que el otro sea un santo, por favor. No nos vayamos al otro exceso de que el otro está bien y yo soy la que está mal, ¿no? El otro es el otro y no pasa nada, pero me está mostrando algo de mí. Entonces, tomo lo que necesito aprender, aprendo, integro y me voy a otra experiencia. Y si se necesita terminar esa relación, se termina. Entonces, la fórmula es que el otro no me respeta, no, tú no te estás dando a respetar. Es que el otro no me valora, no, tú no te estás dando a valorar. ¿Entiendes? Exactamente. Súper claro, así mismo. Lo mismo pasa, todas las parejas que me cruzo son infiel, o mi pareja me es infiel, o mi pareja me miente, o una amiga, ¿no? También puede ser, una amiga me miente constantemente. Entonces, para que yo tenga en mi vida este espejito que me miente, ¿en qué me estoy mintiendo a mí mismo? ¿En qué me estoy traicionando a mí misma, ¿no? ¿Qué cosas hago que no quiero hacer? Entonces, es también usar, esto es conciencia unida, ¿no? Aprender de la experiencia y no simplemente quedarse en el rol de víctima y de todo me pasa a mí y siempre me encuentro con las mismas personas, ¿no? Y, a ver, ¿cómo es posible que uno siempre se encuentre con las mismas personas que le mienten y otras personas no se encuentran con gente que le miente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es tu karma? No es eso. La vida te pone todos los espejos que vos necesitas para reconocerte a vos mismo y corregirte a vos mismo, ¿no? Entonces, bueno, aprendo de la experiencia que sería esto mismo, o sea, reconocerme en el otro. ¿En qué me estoy mintiendo? ¿En qué estoy siendo infiel? ¿En qué me estoy maltratando? Porque para que la vida me traiga un maltratador, me estoy teniendo que maltratar a mí misma. Y aprender de la experiencia. Otro ejemplo que se me ocurre es como el decir, es que siempre me topo con personas súper hipócritas. Bueno, y yo estoy siendo hipócrita también al juntarme con ellos y seguir ahí aunque yo piense que son hipócritas. O sea, clarísimo. Lo podemos dar así 1000 ejemplos por todo lado. Pero bueno, entonces ahora podemos también decir cómo a veces ya cuando uno empieza en este camino hay ciertas resistencias del ego, ¿verdad? Que empiezan a decir, bueno, entonces si yo cambio, el otro va a cambiar. O sea, aquí sigo con el pensamiento de dualidad. Aquí sigo esperando que el otro cambie. Aquí no hay conciencia de unidad. O sea, eso es solo la ilusión. Entonces, es que el ego es rápido. El ego se reconoce, se adapta rápidamente, ¿no? Decís, yo ya entendí esto de la conciencia de unidad. Entonces yo ahora cambio porque aprendo de la experiencia y seguramente eso, como todos estamos unidos, ¿no? Eso también seguramente hará que el otro cambie. Y puede que sí, en realidad no es que cambie el otro, es que cambias tu forma de ver al otro, ¿no? Pero es bien como dice Nikki, sigues estando en la conciencia dual. Al final yo hago algo para que el otro cambie, ¿no? Y en realidad eso no es la idea, ¿no? Otra resistencia del ego es esto de, bueno, sí, pero es difícil. O sea, es difícil, ¿no? Y decir es difícil es decir que no quiero cambiar. Porque el decir es difícil siempre se está diciendo desde el posicionamiento, por ejemplo, el egoísta. La persona que dice es difícil lo está diciendo desde la parte suya que es egoísta, o sea, desde esa parte interior del ego que no quiere cambiar. Entonces, ¿por qué no quiere cambiar también?
porque en algún momento en su infancia decidió que esta era una manera de adaptarse a su entorno y con la que sobrevivía. Es decir, en el fondo no queremos cambiar. Entonces también conciencia de unidad, para entrar en ella, o sea, hay que como quitarnos ese ego y ponernos en coherencia también. Esto no me está haciendo bien. Y entonces cada vez que escuchamos ese difícil, o sea, ya sabemos que ese difícil viene de una parte de nosotros, así que ignorarla. O esas preguntas como, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo cambio? A ver, no hay un cómo cambiar. Simplemente cuando tú entiendes que tú no estás en equilibrio, puedes empezar a notar las veces que por ejemplo, estás viendo demasiado por ti y empezar a decir, ok, aquí lo estoy haciendo, y empezar a ver un poquito, o sea, como tú Exactamente. mismo O sea, vos tenés tus puedes ir. espejos, eso. O sea, las personas que tenés a tu alrededor siempre te van a estar mostrando algo de vos, ¿no? Entonces, como bien dice Nikki, si, bueno, ok, yo ya reconocí esto, ¿no? Que se ve que en algún momento aprendí a tener que ver por mí mismo, ¿no? Entonces, si de golpe te topas con mucha gente que te está remarcando esto o que está en la otra polaridad y te estás dando cuenta que te desequilibraste, ¿no? Entonces, bueno, volvé a mirar un poco por los demás. Y ahora, si lo ves al revés, te desequilibraste para el otro lado, ¿no? Entonces usar a los demás también, bueno, usar a los demás, reconocerte en los demás. Y yo creo, bien como dijiste antes, en realidad no es que haya que cambiar nada. O sea, hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Estamos constantemente proyectando en los demás y en las circunstancias que nos pasan nuestra información, nuestras creencias, nuestros programas inconscientes, ¿no? Entonces, no es que tengas que cambiar nada, sino que tienes que reconocer estos programas para poder liberarte de ellos también, ¿no? Como bien dijo Nikki antes, seguramente si yo soy egoísta o miro mucho por mí, es algo que yo aprendí en la infancia. Entonces seguramente en tu historia familiar inconscientemente has tomado una decisión en algún momento para mirar por vos, porque también de alguna manera eso era una forma de sobrevivir en el sistema en el que estabas, ¿no? Entonces en uno de nuestros primeros videos hablamos un poco de esto, llevado por ahí en ese momento te servía porque era lo que necesitabas, pero eso se formó parte como una parte rígida de vos y de tu forma de actuar, que por ahí sacados a otros contextos o en otros momentos de tu vida que ya no te sirve. Entonces aparecen estos maestros que te están mostrando el exceso en el que estás viviendo. Exacto. Entonces, bueno, otra de las cosas de resistencias que pueden suceder es que uno diga, ok, ya yo cambié, pero me sigo topando personas que se comportan de esta manera y me molesta y me sigue molestando. Como por ejemplo, yo estoy intentando ser una persona positiva y me topo con gente que piensa muy negativo. Y entonces yo ya cambié, yo ya estoy, o sea, siendo más positiva, pero aún así me molesta toparme, o sea, aquí sigues en dualidad. O sea, cuando realmente estás conciencia de unidad, a ti no te molesta nada del otro. Cuando te molesta, te está reflejando. Cuando te molesta es porque eso te molesta en ti mismo. Y estás en un exceso. Ahora caíste al exceso opuesto. Estás siendo demasiado positiva y no te estás permitiendo ser de vez en cuando un poco negativa, que puede ser útil también. O sea, ¿útil en qué sentido? En prevenir posibles cosas del futuro que puedan estar mal y que uno puede... Pero claro, ahí es donde hay que encontrar siempre ese equilibrio. Claro, porque el problema en realidad es cuando te posicionas mucho, ¿no? O sea, como decíamos antes, una polaridad, nosotros necesitamos de las polaridades para poder experimentar. ¿Cómo sé yo que estoy contenta, que estoy alegre si no conocí la tristeza? O sea, es imposible, o sea, se compara con el opuesto, ¿no? Ahora, el problema es cuando yo me posiciono excesivamente en un opuesto. Entonces, si siempre fui negativa y me di cuenta que soy muy negativa y que lo quiero cambiar, entonces, como bien dice en el ejemplo, si me posiciono en el otro extremo siendo súper positiva y entonces al reforzar y posicionarme excesivamente en esa postura de que quiero ser, estoy alimentando a la otra. Por eso me molesta cada vez más cuando la veo, por eso se me muestra más. Entonces la idea es... Porque no estoy en el medio. Eso, la idea es reconocer, o sea, no es que hay que ser ni una cosa ni la otra. O sea, simplemente reconocer esto y utilizar lo que más te sirve en cada momento, ¿no? O sea, es encontrar ese equilibrio. Entonces, otro, bueno, sí. como... Bueno, no, continúa lo que ibas a decir.
No, iba a decir que bueno, creo que dimos algunos ejemplos para poder empezar a reconocernos en los demás. Obviamente, también tener en cuenta que esto es algo que es un cambio de mentalidad total, ¿no? Obviamente es algo que no es... Bueno, hoy me desperté y voy a vivir mi vida desde la conciencia de unidad en cada momento, ¿no? O sea, pero sí te recomiendo empezar a practicarlo en los momentos por ahí, cuando algo te molesta. Cuando algo te molesta de otro, presta atención. Presta atención a qué es lo que estás proyectando, qué te está mostrando la otra persona, si vos sos de esa manera o en qué medida, si está en una polaridad y vos en la otra, si es algo, si le pones la etiqueta de mentira o de lo que sea, bueno, ¿en qué te mentís a vos mismo? Entonces empezar a verlos desde ahí y usar la experiencia como un aprendizaje. Y si no encontrás la respuesta, no hay problema. O sea, esto es como todo, es como el gimnasio, es práctica, hay que ejercitar esta forma de pensar. Venimos pensando un montón de años de una manera y mirando la vida de una manera, hay que cambiar ese chip. Entonces, nada, Bueno, entonces, es práctica. paciencia también, o sea, vamos a estar cayendo en esta mentalidad dual e intentando de llegar a la unidad, o sea, vamos a estar en este juego, al inicio es un poco tedioso. Yo recuerdo que yo desde hace años ya he escuchado, por ejemplo, sobre la ley del espejo, de que el que hay delante de mí es un espejo. Y no es hasta que hice la bioneuromoción y nos enseñan todo esto de la conciencia de unidad más a profundidad que realmente entendí esto con más conciencia y todavía lo vengo trabajando. O sea, es algo de día a día que en realidad, o sea, por eso les digo paciencia, o sea, que tampoco sean exigentes con ustedes mismos porque ahí ya estarían también como cayendo en el exceso de culparse porque no lo estoy logrando o porque... Claro, y decir, ¿no? etcétera. Que yo tendría que estar viviendo y ahí volvemos al ego, a lo mismo, de que estoy lo que no tengo que hacer, haciendo algo que no debería y la exigencia y que todo eso es puro ego. Y también ser compasivo con uno mismo, ¿no? O sea, somos seres humanos y estamos viviendo en un mundo dual, o sea que la conciencia dual no va a dejar de existir. Querer que deje de existir es lo mismo, está reforzando también lo opuesto. Entonces, ser compasivo con uno mismo y bueno, a ver, tomarse también la vida de esta manera es un poco divertido también, ¿no? Porque decir, bueno, a ver qué es lo que no estoy viendo de mí, lo saco afuera y aprender de eso. Entonces, al final, un conflicto o algo que me molestó mucho termina siendo un gran aprendizaje. Algo que a mí me ayudó mucho para entender más esto de la conciencia de unidad es el entender que todo lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo también desde mi mente y desde mis percepciones. Así que realmente yo no veo el mundo como es, sino que yo lo veo como soy, o sea, por las cosas, las creencias que yo tengo, las interpretaciones, las enseñanzas, la cultura, toda la información que me hacen juzgar e interpretar mi entorno de una manera u otra. Así que si yo me topo también con una persona que es mentirosa, quizás para fulanito a la par mía, como que no le molesta, como que no piensa ni siquiera que está mintiendo y como que para mí eso sí es un drama. ¿Por qué? Porque yo tengo esas creencias, entonces al final me está mostrando un juicio, me está mostrando algo sobre mí, me está hablando de mí. Eso es lo que me ayudó mucho. Entonces, bueno, como para ir cerrando, decirles que nosotras somos acompañantes en bioneuromoción. Esto significa que, bueno, enseñamos todos estos temas que hablamos, las aplicamos como un tipo de sesión a las personas para ayudarles con conflictos interpersonales, por ejemplo, a solucionar un problema que tengan con una persona, mostrarles que pueden aprender de esa persona y a llevar esta perspectiva en sus situaciones de vida, o sea, enseñarles a ver la vida de esta manera, por así decirlo. Exactamente, o sea, la idea es un poco también aprender a esto de autogestionarnos emocionalmente, ¿no? Porque si nos quedamos del el victimismo, nos ponemos en una posición en la que, bueno, la vida de alguna manera me está castigando, mandándome estas personas y no queda otra que sufrir, porque yo no puedo cambiar, ¿no? Y la idea no es esa, la idea, bueno, de hecho, como dijiste, ¿no? La bioneuroemoción es un método humanista que te ayuda a desarrollar esta conciencia de unidad y hacer un cambio de percepción con los conflictos que nos suceden también para conocernos a nosotros mismos y transformar esas creencias inconscientes que nos están limitando. Entonces, básicamente eso. En una sesión se trata de eso, desde un conflicto, un síntoma o algo, tratar de entender cuál es la percepción del cliente y provocar este cambio de percepción que nos lleva a un aprendizaje.
Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir haciendo. Les dejamos nuestros contactos en la descripción por si nos quieren escribir, si tienen dudas o simplemente nos quieren comentar algo o decirnos de qué les gustaría que hablemos. Y bueno, por mi parte, no sé si querés agregar algo más, Nikki. Creo que estamos bien. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao.